abrir esos espacios. Hay que mirar el tema del festival, que somos atentos, tiene que ser de Casilla porque el PRO le va a caer encima. ¿Cómo? El PRO le va a caer encima al festival también. Igual el Festifric no tiene apoyo hace muchos años y lo que a mí me parece admirable es que lo sigan haciendo. Como... amigos y ya se tuvieron situaciones violentas, respecto a la gestión. O sea, que bueno, le sacaron el espacio del Cineflix y lo restringieron. ¿El CEL? Perdón, gente, que hay como una, no sé si, sí, hay como una suerte de ataque a los festivales. Se han levantado varios. 2 de Mar del Plata no se van a hacer más. Por ejemplo, el de Gesell, también histórico, el de Gesell era el segundo con más ediciones en toda Latinoamérica. Era el de Cartagena y el de Gesell. Y no se hace más, se va a hacer creo que en Pinamar tal vez. Y el de cine político no se hizo, y uno de animación tampoco se hizo. El tema está que si la taquilla ya sabemos que nos repele, y si se boicotea los festivales, quedan pocos espacios, salvo que los generemos nosotros. Eso es lo que digo. Salvo que los generemos nosotros, Eso porque es lo que hay que hacer. Evidentemente algo pasó ahí de que los fondos para viajar también no están circulando. Es como que no hay, lo que había ya no hay en algún punto, ¿no? Esperemos que con el apoyo a películas no sea así, porque si no es la muerte del cine realmente. Pero esos espacios de exhibición es como que también es lo otro, es fácil corromperlos. Había un festival que apareció como una esperanza en el centro del país, en Cosquín. Y en los últimos 2-3 años se corrompió totalmente. Lo que encontrás que estuvo en Cannes y en Berlín, y más difícil lo que está ahí. Pero eso no es lo independiente, gente. Como le dije, hay 30 y pico de películas, pero como no están dentro, sí hay un lobby ahí. Sí, invitan películas sin Invitan verlas. películas, Ven que claro. una película estuvo en Cannes y se apuran Exacto. para invitarla. Eso y es no hay Cosquín. Y es una traición al cine, porque sacate el nombre. Una vuelta me habían preguntado, creo que fue La Nación, una entrevista, le había hecho a Antino a mí, y a un tal Villegas. ¿Qué pensaba de Bafisi? Villegas, ¿no? No lo conozco. No lo conozco personalmente. No, por favor, que no lo conozco realmente. No, y yo había dicho que era una infamia que se llamara Buenos Aires Festival de Cine Independiente, porque nosotros, que éramos los independientes, no le dimos nunca, no le homologamos el nombre, de que tendría que llamarse Buenos Aires Festival de Cine Amiguista. Y estaba de presidente Wolf, claro, y me confinó al estrato más desaparecible, o sea, no pude meterme en Bafisi por 6 años, creo. Y sé positivamente por gente que trabajaba ahí, que todos esos 6 años me odió el tipo. Pero es la verdad, gente, es la verdad, porque, como decís vos, Laura, es una cosa y de repente un día despertaste y es otra. ¿Qué pasó? Nosotros dormimos, ¿quién durmió acá? ¿Por qué nos quitaron un espacio nuevamente? ¿Y con quién pasó eso? Yo creo que igual, perdón, los cineastas también entregaron un poco, porque, y no estoy hablando ni de vos ni de mí, que somos unos que estamos como muy fuera de todo, pero digo, como mucha gente que empezó a especular con estrenar en Cannes, como con cierto exitismo, entonces el Bafisi dejó de tener estrenos, empezó a tener películas de refrite, entonces fue una mezcla de ánimo, de cambio de autoridades, de funcionarios que realmente hicieron las cosas muy mal, que empezaron a curar los espacios, no tanto la programación, porque la programación siempre tendió a ser muy diversa, digamos, más allá de puntualmente el cine argentino, como de tener cosas digo, los programadores son, qué sé yo, bueno, Maggie Arau es compañera de cátedra y es alguien de acá y que sabe muchísimo de cine, como, digamos, siempre esos espacios estuvieron ocupados por gente muy criteriosa, pero lo que empezó a pasar en un momento, un poco lo que dice el del amiguismo, de repente el director seleccionando mucho a dedo, eso pasó, después de como un bajoneo muy grande, algunos productores clásicos dentro de Bafisi empezaron a trabajar para festivales internacionales, entonces vos estabas por estrenar una película y te decían, che, no se la des a Bafisi. Los mismos que hacen el Bafisi venían y te decían, llevémosla para Venecia, llevémosla que te va a ir mejor. Y la gente como loca con el exitismo, con salir en los diarios, con la cobertura de Cannes, de esto, de lo otro. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? Un espacio que era como, que estaba pensado de verdad inicialmente, creo, para más un lugar de resistencia, se convirtió en un lugar conservador, una vez más, que bueno, hay que ver si ahora se puede reflotar, digamos, si ahora puede encaminarse hacia otro lugar. Perdón, preguntó el amigo. Ay, Agustín. Sí, yo tengo una pregunta más de la obra o algo más que vos querías contar del festival. Sí, ¿cuáles creen que serían las
si es un cosas que problema. ustedes están contando que pasa. La secuencia, Consecuencias que no tenemos un mango, no. No, es la- ¿Cuáles serían las consecuencias, más allá de la cuestión monetaria, de meter un peso, que creo comprensible por lo que cuentan? ¿Cuáles son las consecuencias en la identidad del cine, ¿no? En la identidad del cine que ustedes hacen, en la identidad del cine que se hace en el país, en las películas? Me refiero como a las cuestiones formales, a las cuestiones narrativas, a los modelos que se adoptan, a los modelos que discuten esas normas, ¿no? Todo lo que vos contabas al comienzo de la charla, que apunté acá, de las formas de producción estandarizadas, cómo por ahí tu forma de producción condiciona lo estético de la película y de ahí se abre un nuevo abanico de posibilidades, o bien lo que vos decías del cooperativismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en las películas? Para mí las consecuencias son terribles porque es como que hay una regresión. Hay una regresión, es como que se hace un cine totalmente inocuo, complaciente. Y yo creo que o es detractor o es complaciente. Y el cine detractor no aparece, somos todos complacientes. Porque el cine alimenta el imaginario colectivo de un país. Por ende, el inconsciente colectivo. Entonces somos todos idiotas, porque filmamos idioteces. Filmamos cosas que no pueden joder a nadie, o sea, tenemos una policía inmunda, es la mejor, ¿entendés? No hay problemas familiares, o sea, los problemas las tienen las minorías. Y las minorías se aluden, no se muestran. Total son minorías. O sea, cuando se invisibiliza un sector, se invisibilizan también sus derechos, ¿no? Y yo creo que hay una forma muy sutil y muy efectiva de aborrecer a ciertos sectores de la comunidad, básicamente simplificándolo. O sea, a ver, por ejemplo, una cosa bastante llamativa, hace 3 años proyecté en Perú El fantasma de la ruta, y un espectador decía que con la película descubrió que en Argentina hay morenos. Él pensaba que éramos todos europeos acá. Pordarín, De la Serna, Esbaraglia, Dolores Fonsi, son todos cutis blancos y ojos claros. Son todos los ritus del cine comercial trasladados, primero al cine de entretenimiento, después a la televisión y después al cine que decimos, al cine llamado de autor o cine independiente, que se ha hecho de espaldas a la comunidad. Entonces como que el cine, que puede ser una herramienta de cambio, pasa a ser una herramienta que no cambia nada, una herramienta que aburre, que estupidiza, que distrae y deleita por sus perversiones, pero en realidad no contribuye, ¿no?, a la autocrítica. Yo creo que es justamente eso, que fomente la autocrítica. Que haya el otro, pero que también haya este. El tema es cuando el otro invade tanto que se le queda solo el otro. Ahí no queda nada. Sí, y hay algo que no sé si, yo todavía no entiendo bien, pero igual está bueno todo lo que estamos diciendo, pero como hay algo para mí de la idea de identidad del cine argentino, como que no sé si estabas hablando de eso, pero que me quedé pensando en eso, que siempre me hace un poco de ruido porque, digamos, justamente estamos tratando de ir hacia espacios de no unificar, de no homogeneizar, para mí justamente estos sistemas alternativos, como dije al principio, que también, nosotros también trabajamos de manera como muy cooperativista, como estaba diciendo Campu, me parece que llevan justamente hacia un lugar de esto que decía de los nuevos objetos, de no una identidad, porque como cada sistema de producción, para cada sistema de ideas dentro de una película es diferente, cada película es un universo diferente, ¿no? Entonces, vos podés hablar de una tendencia, bueno, todo el mundo está justo haciendo películas sobre X cosas, porque eso también se da a nivel hasta mundial, que de repente te pasa que en un año, ¿no? Pero como para mí, justamente la idea de identidad es algo que atenta contra la idea de heterogeneidad, digamos, ¿se entiende? Porque hay mucha necesidad, yo la tengo, todos la tenemos, no es que uno viene acá y que somos unos genios, digamos. Yo misma a veces necesito clasificar, decir es un western, es esto, es lo otro. Uno necesita todo el tiempo como clasificar y organizar, y uno está sistematizado de esa manera porque el mundo también, digamos, capitalista también tiene ese orden y por algún motivo es más fácil como entender la realidad de esa forma. A mí me parece que hay que estar como casi paranoicos con esa forma, porque todo el tiempo se te mete en tu vida, ¿no? Como la idea de decir, bueno, esto es una comedia, esto es esto. Entonces tratar de decir, bueno, no, esto es un objeto que es otra cosa, ¿no? Y este es otro objeto que es otra cosa. Y pensar esa posibilidad de que cada película sea como
como si se quiere, no sé si un nuevo pensamiento sobre el mundo, pero sí un nuevo ejercicio de pensamiento sobre el mundo. Digamos, un nuevo proceso de alguien haciéndose preguntas, procesándolas, tratando de responderlas y quizá, como hablamos hoy, no respondiéndolas, pero sí armando una película con ese proceso de pensamiento. ¿Puedo? Sí. No, yo creo lo mismo que vos con respecto a la identidad, con lo que decías, que es una idea a veces un poco engañosa, ¿no? Que atenta contra la heterogénea, ¿sí? Con el deseo de querer unificar algo y de querer... Me refería precisamente más como al tipo de lenguaje que se usa, ¿no? La palabra lenguaje es polémica también, sí, pero ¿qué tipo de recursos se proponen? Porque en sí, puedes hacer una película que visibilice un montón de cosas que el cine mainstream no lo haga, pero puedes usar como recursos que sí, que efectivamente el cine mainstream usa, ¿no? Yo no vi dos películas y vi La mujer de los perros y La justicia el año pasado. Me iba a eso, me pregunto, cómo se va construyendo y cómo se va poniendo como en un terreno medio movedizo también la idea de los recursos cinematográficos, porque en definitiva son películas y si bien las películas hablan de temas y visibilizan temas, también son películas que se construyen de maneras determinadas, con recursos determinados. Me parece que, ahí por ejemplo, yo hace unos días fue el Día del Cine Nacional, yo escribí, si lo que viene en el Facebook lo habrán leído, escribí, y también era otra de las preguntas que quería hacer con la sociedad con respecto a cómo funciona esta cuestión de la identidad, sobre todo impulsada desde los organismos que controlan el cine en nuestro país, como es el INCA. En el Día del Cine Nacional se eligieron las películas más taquilleras de la historia y se pusieron a un peso, los espacios INCA se pusieron a un peso, y bueno, eligieron esas 6 películas, no me acuerdo, Guajara, La Luz Salvaje, Las Dos de Campanella, etc. ¿No? A mí me pareció curioso que se hayan omitido, se hayan olvidado películas de otros directores que en sí fueron también constructores del cine nacional. Pensado en esos sentidos, como una película como Relato Salvaje, por ejemplo, que en sí, digamos, apela a la argentinidad, usando normas y estrategias narrativas, recursos cinematográficos también, completamente propios de otra cultura, impuestos por otra cultura, o sea, un modelo de representación. También lo que vos decías con el falso cine de autor ahora, que en sí también son estrategias nuevas de la industria para seguir cumpliendo el mismo objetivo de siempre. Totalmente. Así como Hollywood, Lo que pasa es que edulcorado, digamos. Y bueno, pero es una Sí, es lo respuesta mismo. también a Igualmente, perdón, yo no me quiero poner a hablar del Inca porque ya fue el Inca, para mí digo, ¿no? Pero no, nosotros ya no trabajamos con el Inca, al principio más como aguerridos, después decidimos no trabajar con el Inca, porque la verdad que nos gusta trabajar así y ya está, y no jodan, queremos trabajar, como ya está. Pero sí, digamos, a mí no me parece curioso que el Inca programe el Día del Cine Nacional las películas más taquilleras. O sea, el Inca es verdad que le dio un montón de dinero, un montón de gente, y gracias a eso se pudo producir un montón de cine en la Argentina y todo lo que quieras, y eso también generó puestos de trabajo y todas las cosas que ya sabemos, pero hay que decir que el perfil siempre tendió al industrialismo, digamos. Lo que tiene de bueno es que ahora hay un montón de otra gente que está pudiendo filmar ahí, y eso me parece sensacional. Pero digamos, sí, te lo dice, vos mismo lo dijiste, eligieron las películas más taquilleras. O sea, que miden, digamos, el bienestar de una película o la vida de una película según cuánta taquilla haya tenido. Y esas películas, digamos, no es que, digamos, son taquilleras porque tienen todas las herramientas para hacerlo. Tienen todo un aparato de prensa también que hizo que esas películas sean visibles. Y muchas por ahí son buenas, tampoco hay que ponerse... Digo, para no entrar en un plan de ellos son los malos, nosotros los buenos, ¿no? Como por ahí hasta hay películas que son muy buenas. Pero claramente lo que estipula, digamos, cómo se construye, cómo se homenajea el Día del Cine Nacional son índices y números de personas que fueron o no fueron a las salas. Hay que ver qué pasa con eso a lo largo de los años también, digamos, hay que ver si esas películas hasta aquí. Yo me acuerdo que Nueve Reinas estaba todo el mundo como loco, fue no sé qué, y ahora yo no sé cuánta gente se acuerda de Nueve Reinas, no sé cuánto trascendió Nueve Reinas, no sé cuánto va a estar en los libros, ¿entendés? Digo, no sé por eso tampoco
digamos, lo que hablábamos hoy, ¿qué es que le vaya bien a una película, digamos, que te programe el Inca el Día del Cine Nacional, porque tus índices... Creo que es un concepto tan distinto al que creo que él tiene o yo tengo del cine, que casi digo, qué bueno no estar ahí, ¿viste? Claro, en el Día del Cine Nacional. O sea, frente a esa paradoja, perdón, Sí. frente a esa paradoja entre cine como entretenimiento, pensar el cine como vos decías, como algo más abstraído, más relacionado con otro tipo de cosas que son las que se proponen. Digo, en sí nos enfrentamos a la realidad de que el Inca condiciona, los condiciona a ustedes y a un montón de otras personas que no pueden filmar. Entonces me parece que, digo, si esa realidad empieza a discutirse, digo, más allá de la propuesta del cooperativismo, me parece fantástico. No, igual estoy de acuerdo. Digo, el Inca prohibió las cooperativas, o sea que es O como... sea, ¿cómo se empezaría a remover entonces ese sistema que evidentemente no funciona para nosotros? Para mí no funciona. No, que a mí no me condiciona. O sea, vi Romance, Vikingo, no hay actores, filmada en los barrios más peligrosos de Tristán Suárez, Ezeiza, gente drogada, borracha, no me condicionan en nada. Ahora presentamos un guión que fue aprobado porque te evalúan tus compañeros, otros directores o productores te evalúan. No es que hay una persona, o sea, ¿verdad? Que es un administrativo, no son tus colegas. Y aprobaron un guión muy tremendo, basado en hechos verídicos sobre curas pedófilos en la provincia de Buenos Aires. Y lo aprobaron. Y ahora tenemos uno sobre el tema de travesti basado en anécdotas reales, con mucha exposición física, lo voy a presentar. O sea, nosotros nunca nos corrigieron, es así. Igual yo conozco no lo casos hubiéramos de sí. admitido. Claro, nosotros no hubiéramos admitido. Pero vos, igual para mí, sos un personaje muy particular, digo, dentro del cine, y también me parece que hay algo de haber experimentado haciendo películas antes, a tu manera, ¿no? Con tus propios sistemas, que cuando vos empezaste a trabajar con el Inca, medio que lo que hiciste fue organizar una estructura para poder hacer las películas así, pero hay algo de eso que no se perdió, ¿no? Como había ya una... Pero hay un montón de gente que arranca, digamos, que aplicando, que se presenta a concursos de ópera prima y que depende quién sea el jurado, digamos, bueno, no vamos a hablar igual de las matufias y eso porque sería como ponernos a hablar de manera muy informal sobre cosas que son serias, pero digo, hay un montón de gente que va, aplica su película, entonces va y la hace, y como tiene la obligación de estrenarla en determinadas salas, la terminan mandando al muere, estrenando mal. ¿Se entiende lo que digo? Hay una cosa como un poco que me parece de verdad, no lo digo por lo que me gustan tus películas, sino porque vos tenés ya casi que una especie de como gran grupo, donde ustedes son un gran movimiento en un punto, que bueno, mudaron un poco y se acomodaron y fueron y hicieron películas con el Inca. Pero es un caso muy particular porque no sé si todo el mundo tiene esa, digamos, destreza. No, pero es lo que hablábamos al principio, gente, que en realidad, te digo, yo he estado de jurado en Ópera Prima, en el concurso de Ópera Prima. Lo que nos llegó fue un 70% de películas que eran crueles remedos de lo que hablamos hoy, de la estética de las miniseries yankees. Sí. Las leíamos, pues teníamos la obligación de leer hasta la última coma, pero las deplorábamos, no vamos a apoyar eso. Eran copias de series yankees con el tiempo narrativo y con los perfiles psicológicos de los personajes gringos. ¿Puedo decir algo? Como para... Pobre Eric que está hace 2 horas. ¿Qué tenés en los personajes? Para completar la pregunta del compañero, creo que, sumando a lo que vos decís, que no es que el Inca rige quién puede hacer o no cine, falta introducir esa pregunta a las instituciones que enseñan a hacer cine, que te enseñan de esa manera. Entonces, si vos crees que esa es la única manera, bueno, o sea, es mucho más amplio que el instituto, ¿no? Eso es una buena observación, porque digamos, yo estudié en la FUC y doy clases acá, y yo creo que como que empecé a ver también, y lo hemos hablado con todos los alumnos, que hay como una idea de que el cine se hace como que hay un guionista, como en su casa escribiendo, y después hay un productor que viene y se lleva ese guión y con eso devuelve plata, no sé, y entonces viene un director que es una especie de gran personaje, digo, como cierta idea de industrialista, justamente, del cine, de que se hace de esa manera. O sea, nadie en las escuelas de cine habla de cooperativismo,
Nadie habla de, digamos, por ejemplo, el trabajo en el Pampero es de una ridiculez insólita. Vos vas a un rodaje del Pampero y somos 5 personas y medio que, bueno, como deben hacer también los cortos, todos haciendo todo, digo, no hay ningún tipo de parecido con esas estructuras. Y eso, digamos, me parece clave lo que decís, porque se sigue insistiendo, incluso cineastas independientes que saben cómo hacer películas independientes, siguen insistiendo como con la idea de que para enseñar bien el cine hay como que leer la ley de cine, aprender a hacer un presupuesto, el productor por un lado, el guionista no, eso se ocupa el director, eso se ocupa el no sé qué, como una especie de cosa súper piramidal en un punto. Sí, a mí me gusta pensar más como el cine como una banda de rock, acá que están los rockeros. Digo, no, como cierta cosa de intercambio de instrumentos, obviamente un director digamos, tiene que necesariamente liderar una situación, no es que para cada plano hay una especie de junta donde se vota si el plano, no es así, digo, pero sí como una estructura completamente horizontal, y eso es lo que a mí me parece, no lo sé, pero que vos pudiste de alguna manera trasladar al sistema Inca, y que yo, toda la gente que conozco que pasó de la independencia radical a estructuras más rígidas como la del Inca, no pudo o no quiso sostener ese sistema más horizontal. Como que enseguida es más fácil hacer un poco la que te enseñaron en la facultad. Es que creo que los tiempos de ese sistema te hacen hundirte, porque son tiempos de 3 años, entonces vas a estar haciendo algo cada 3 años. No, pero el tema es que cuando vos entras en la rueda, como te digo, si cada 6 meses, porque te aprueban como máximo 2 por año, pero para escribir un guión y armar un proyecto cada 6 meses, conseguir una garantía inmueble, que no es una casa no vale por ahí 4 millones, tiene que ser una propiedad que valga eso. A mí me llevó hasta los 40 años en mi casa, mi local, que no cualquiera la tiene, entonces tuvo una complejidad que hay que enfrentar, yo creo, pero no hay que dejar de firmar en el medio, porque el tema está que es fácil decirle no a alguien que no ha firmado que no firme, porque no da las garantías, pero si no lo dejas que firme tampoco te va a mostrar que puede ser solvente. Claro. Entonces el tema está, tener películas con sello personal, hechas como sea, es mucho más fácil conseguir apoyo, porque tu talento se ve. Nosotros votamos a Víctor Postiglione, que tenía 3 cortos que eran increíbles, ese que hizo Tiempo Muerto. Tiempo Muerto la fui a ver y no, ese es Gustavo. No, ese es Gustavo Postiglione. Este es un muchacho muy joven. Pero lo votamos por eso, porque es un tipo muy talentoso realmente, pero pudimos ver que era talentoso, porque todos quedamos asombrados por los cortos que le hacía. Pero te digo, si no lo mostrás filmando, ¿cómo lo querés mostrar? O sea, el guión... Perdón, Agustín quería hacer una pregunta. Che, disculpa, me voy a... No, era como para ir leyendo las obras, no con una cuestión de los autores, qué sé yo, pero por ahí como para también hablar de sus experiencias como realizadores, digamos. Las 2 últimas horas, La mujer de los perros y El arrullo de la araña, no sé si la última. No, Pugliese. No, el Pugliese. Bueno, yo vi El arrullo, la vi hace poquito, la tengo como muy fresca, como que cuentan también, digamos, de esa experiencia, para vincular también el tema de la charla de la realidad, ¿no? Son como producciones bastante dispares las que hacen, pero me parece que está buena, que veía, por un lado, La mujer de los perros, esto que vos decís, de la apertura de la heterogeneidad, sobre todo en la escena en que ella se pierde como en ese mundo de autos y de motos en el medio del barro, digamos, como abre sentido en esa parte de la película. Esto como para decir, bueno, cómo fue esa experiencia, digamos, y cuál es como la lógica o el sistema que te lleva a terminar poniendo eso en una película, eso por un lado. Y en El arrullo de la araña, lo que me llamó la atención, me impactó mucho la película, era como todo el tiempo una distancia por un manejo del verosímil, digamos, actoral, completamente distinto al que uno acostumbra a ver, digamos, y una idea muy fuerte de discurso recontra evidenciado. Y también, digamos, cómo es, también medio como la pregunta que vos decías, o sea, cómo se cristaliza el pensamiento que uno tiene del mundo, de las producciones en la obra puntual, digamos, o sea, cómo se piensa el relato de ese lugar. Claro, acumuló preguntas y las dijo todas. Se hizo el que era una, pero son miles, enojadísimo. Un poco para no, a ver, yo te digo así 3 cosas, o seguro que cuando termine ya me voy a ir olvidando
La primera es que La mujer de los perros, en términos de su realización, digo también para sumar que él justo me preguntaba de los fondos, esos casuales fondos que ganamos, digamos, la película se hizo con muy poco dinero y la clave de la película, no solo en la posibilidad de producirla, sino en su realización final, la clave fue la búsqueda de cierta agilidad en rodaje, de cierto, pese a que era una ficción completamente, una ficción inventada, pensada, escrita, estructurada y no sé cuántas cosas más, la estructura de trabajo fue más parecida a la de un documental, como de ir 3 personas con una 7D, un trípode, unos lentes más o menos buenos, de esos que, como del abuelo de un amigo, del abuelo, digamos, como controlar un poco eso, estrategia, como decía él, pero estrategia para justamente para que después la película no tuviera falencias técnicas. Obviamente que si la pones al lado de una que filmó una Alexa y le estalló el color y qué sé yo, va a haber diferencias. Después podemos discutir si te gustan o no los estándares de calidad nuevos, que bueno, a mí la 7D me encanta, y entonces la película se filmó así. Yo siempre bromeo que éramos 5 mujeres y 12 perros, o sea, no bromeo, era verdad, digamos. Entonces eso posibilitó que la película tuviera, además de las cosas que estaban más o menos pensadas y seteadas, tuviera como un vuelo y una permeabilidad a que todo lo que surgiera podía incorporarse, sin, digamos, que la película perdiera cierta fuerza, sin que el personaje se desarmara en ese camino, sin que perdiéramos de vista la película en sí, ¿no? Tratando todo el tiempo de entender qué era lo que estábamos haciendo y decir, bueno, esto cómo podría incorporarse. Entonces, en ese sentido es una película que tiene una relación muy fuerte con la realidad, o sea, salvo la protagonista y la casa que armamos, el resto casi todo es condimento de la naturaleza, son perros que se mueven y que no manejás, y lluvias y vientos y soles y fríos y no sé qué, que suceden por fuera de nosotras. Entonces la película estaba como muy comandada por eso, ¿no? Tiene como esa relación con la realidad. Obviamente después hay estrategia. La escena que vos decís de las motos, por ejemplo, eso es cerca de la casa de Verónica. Hay los domingos, se junta todo el mundo y anda en moto y se tiran y se divierten. Y son como los domingos familiares, donde están todos, y hay desde caballos hasta motos, hasta autos, hasta camionetas, y es una especie de gran circo romano en un lugar hermoso, que es raro también porque es como el campo mezclado con toda esa cosa medio urbana. Y nos pareció que había algo como que nos estaba dando la locación que no podíamos, digamos, lo que no podíamos escapar. Después está la estrategia de cómo filmar eso, porque vos también podés ir, relevarlo un poco, ponés un contraplano de ella mirando y chau. No, dijimos, ella se tiene que meter y tenemos que ver qué pasa cuando ella se mete. Éramos todas minas, se ponía medio complicado a veces, era una zona medio complicada. No teníamos ni a Vikingo ni a Campu, pero pasó eso, como empezar a conquistar un poco el espacio, como decir, bueno, animémonos y empezar a meternos y mandarla a Vero a caminar con los perros, por ahí no todos, pues si llevábamos todos por ahí, entonces llevábamos algunos, probábamos, filmábamos, caminaba acá hasta acá, y entonces armando los planos. Creo que fuimos 20 veces o 25, la película se filmó en 3 años, entonces... ¿Por qué? Porque un poco aprendimos a dominar la puesta en escena y el sistema de puesta en escena que esta película imponía. Pero eso llevó tiempo. Y yo creo que si vos tenés una Alexa, un sonidista, una directora de arte, una vestuarista, un key grip, un no sé qué, un no sé cuánto, digamos, había algo de lo que nosotras estábamos buscando y de lo que nosotras estábamos conquistando y aquello de lo que estábamos aprendiendo que por ahí no iba a pasar, porque hubiera sido como movernos. Estoy hablando de esta película en particular, no digo que todas las películas se tengan que hacer así, es lo que decía al principio. Esta película necesitó eso, digamos. Y me parece que, dije las 2 cosas, voy por la tercera. Yo creo que La mujer de los perros en un punto, creo que lo hablamos, es un poco
una pequeñísima metáfora de cómo nosotros hacemos las películas. O sea, es un personaje, bueno, ella no maneja dinero y no manejar dinero es una cosa impensable, digamos, no puedes hacer una película si no manejas algo de dinero, pero sí como un personaje que resuelve todo con lo que tiene a mano y que inventa con lo que tiene a mano. Y si no sabe cómo resolver algo, bueno, eso, un poco lo que decía el de los recursos. No hay recursos, bueno, me invento el recurso frente a la falta de recursos, sin empeñar mi vida o mi película en eso. Entonces creo que ahí hay como un parecido. Ya está. Bien. O sea, qué interesante esa pregunta, ¿no? Porque está ahí la cuestión, está ahí, y es el aspecto que más, la crítica solo de acá, de afuera no nos pasó, solo la crítica argentina nos ha atacado tanto, que está bueno que lo haga, porque vamos a seguir incurriendo en esta, para ellos, anomalía, que no lo es tal. Es el tema de la representación actoral. Vos sabés que pasa lo siguiente, yo creo que hay representaciones homogéneas y heterogéneas. Y es como que tanto en televisión, cine de autor, industrial, que sea, solo se hacen representaciones homogéneas. Es como que se cuida esa nota actoral, están todos medio en coma o están todos iguales. Y en la vida no es así, gente. Los 50 que estamos acá, todos nos expresamos distinto, con una vehemencia muy personal, con un nivel de pausa y un timbre de voz, que lo que menos tenemos es un código que nos unifique. Y lo que a mí me encanta es ver lo más disparatado, lo más, ¿cómo te diría? O hasta grotesco, actoralmente, para mí es más creíble que lo muerto del método actoral. También Stanislavski puteó su propio método. No sé por qué cuerno después de 70 años lo siguen respetando. Ya murió, gente. Claro, seamos diversos en la representación. Cualquier tipo de diversidad es más rica. Y vos fíjate que con lo que yo no me meto es con el bagaje de cada persona. Lo acepto. No le voy a enseñar a Vikingo a hablar. No le voy a enseñar al indio a hablar. No lo voy a hacer, ni por un crítico, ni por un festival, ni por dinero. Tengo que respetar porque tengo que querer al prójimo y creer en el prójimo. Y en el arrullo, la gran particularidad es que eso está muy constantemente puesto, porque hay todo un discurso que está basado en experiencias cercanas. Esas experiencias en un 90% pasaron. Y esas cadencias en las réplicas está calcada de la realidad. Esa es una de las grandes particularidades. Y como te habrás dado cuenta, está totalmente de espalda a los críticos, a los festivales, no nos importa. Realmente, le hicimos con un placer enorme, es una película que amamos mucho. Y está circulando por el mundo. La siguen pidiendo de diversos países, viaja y nos costó 15.000 pesos. Con Rewan, grúa, traveling, luces, sonido de primera. Cooperativismo. Insisto, cooperativismo. Preguntas, levanten la mano. Diversidad en las preguntas. Por allá. Bueno, Pablo primero. Nos queda poco tiempo, así que Queda poco tiempo. preguntas, concretas. Relacionando con lo que él dijo del tema de las instituciones educativas de cine, estamos acá haciendo la charla en la universidad, y yo por ahí, que estoy en la universidad terminando, estoy en el clúster, voy pasando de ahí para ver distintas experiencias, hay miradas muy polarizadas de un lado hacia otro respecto a la cooperativismo o estructuras de producción como las de ustedes con la institución académica y de la académica hacia ustedes, o por lo menos tuviste la PUC, pero ahora estás de docente acá en la facultad. Mi pregunta es si ustedes creen, cómo sería que ustedes creen que se pueda enlazar esas dos corrientes tan polarizadas en este momento. También el otro día en el clúster hubo un comentario de que fueron a hablar en la universidad y también había cierto rechazo de esas estructuras de producción. Si ustedes creen, ¿cuál sería la forma de que pueda haber una interacción entre esas dos instituciones para complementarse tanto en la formación, en la educación, que nosotros acá vamos a salir y tenemos que estamos por ahí para ver de hacer cine afuera o enseñar o escribir? Y ustedes, no sé si se entendió la pregunta, pero era relacionado con lo que ven diciendo, si te enseñan de esta forma, después vos vas a seguir haciendo esa forma. Si ustedes creen que puede haber una cierta interacción y cuál sería esa forma. Yo creo que
que muy loco lo que decíamos, ¿no? Que desde hace 15, un poquito más tal vez años, se produjo una verdadera explosión por el digital, ¿no? Y que de hecho las cámaras, los sindicatos o los organismos siguen siendo los mismos. Entonces la explosión no se produjo en la parte de la organización. El clúster es una organización ayornada, que no hubo antes. En la época del 35 no había clústeres audiovisuales, ahora sí. Y yo creo que es eso, que hace falta nueva forma de organización, ¿verdad? Y que eso de alguna forma inexorablemente va a poner en crisis. Nosotros tenemos para este año varios lugares como este para dar charlas. Y no hay problema en ingresar, pero en el anterior encontramos que sí, que la parte docente como que quería ir al choque con nosotros. Y quería, igual... Con razón, ¿no preguntaste, ¿vas a ver docente? Yo dije yo. No, pero bueno, claro, pero nosotros sí. La parte es fácil porque son como la policía, son cíclicos. Nosotros no estamos en un ciclo, yo soy un ignorante que trata de aprender. Ellos consideran que saben, entonces tenemos una ventaja nosotros. No damos nada por sentado, ellos sí, tienen que sostenerlo y la realidad no los condice. Pero yo creo que hay una crisis y es bueno que aparezcan eso, nueva forma de organización. Es en el intercambio donde podemos producir sin tanto estrés. Todo está bueno, pero no podemos dejar de filmar. Y para no desangrarnos, película tras película, está el cooperativo. Pero es en el intercambio donde todos aprendemos a hacer un cine por ahí más efectivo. Sí, no sé si pueden, digamos, esto que dice él es verdad. De hecho, gran parte de la academia es como muy estructurada, pero hay gente que no hizo películas, digo, o que no está haciendo cosas, digo, no todo el mundo, pero hay una parte que creo que es así. Entonces sí, es más fácil ir a los libros y decir, encontrar un método, es más fácil que haya un método porque entonces no tenés que estar siendo un artesano, inventando, pensando, sino que simplemente vas y haces más o menos lo que leíste en los libros. Yo no sé si es que si pueden dialogar las formas de hacer cine, yo lo que sí creo es que es como, digamos, por lo menos a mí me pasa, yo puedo decir, filmé La mujer de los perros de esta manera, filmé esta otra de otra manera, después hice esto, pero es bastante intransferible para mí un sistema de cómo hacer, un sistema alternativo de producción. Puedo decir algunas cosas, pero me parece que de verdad tiene que ver con lo que dije al principio, con que los espacios de resistencia justamente se caracterizan por estar todo el tiempo pensando cómo resistir o cómo reinventarse en el buen sentido, no una resistencia beligerante, digamos, sino como, digo, decir, bueno, como no puedo acceder a esto, bueno, encuentro mi método de trabajo, ya sea con un grupo de amigos, ya sea a través de un esquema más documental, como yo decía, de La mujer de los perros, no sé, pero digamos, me parece que es como, no hay, siempre desilusiono cuando hablo con la gente, porque digo, no sé cómo se hace para hacer cine inventando sistemas de producción nuevos, porque, digamos, creo que, como dije antes, cada película te va a pedir un sistema diferente, lo importante es estar permeable y atento a eso, y no, digamos, lo que también pasa mucho en las escuelas, que es como cierta cosa de como no tengo cámara o no tengo acceso a una cámara, no tengo esto, no tengo lo otro, no puedo salir a filmar. Y hoy día es casi una mentira eso, porque aunque sea una cámara de un celular, no sé, digo, como, o un amigo de un amigo tiene una cámara y encontrás la manera de un intercambio. Nosotros cuando empezamos a hacer las películas, que no teníamos nada, por ejemplo, en un momento un pibe nos prestaba su cámara y él era músico y nosotros le hacíamos videoclips. Y entonces nosotros íbamos y filmábamos con esa cámara y después íbamos y le filmábamos. Y así, como en ese sistema del trueque estuvimos un montón de años. Digo, pero surgió ahí y no sé si es algo que en una escuela se pueda enseñar, eso es lo que digo. Lo que sí se puede es venir y decir, che chicos, paren, yo hice una película entre 5 con una camarita como esta, digo, ¿entendés? Y bueno, tuve la paciencia de estar 3 años filmando y qué sé yo, digo, eso sí creo que se puede transmitir, como decir, bueno, sí, bueno, no sé cómo decirlo sin decir, tipo, sí se puede. No, pero digo, casi me sale. No, ¿entendés lo que digo? Pero no sé si hay un método que yo pueda transmitir. Puedo contar algunas experiencias, e incluso contar experiencias de cineastas como súper importantes
importantes de la historia del cine que también aplicaron sus métodos de producción. Digo, la Nouvelle Vague entera. Entonces, de eso se puede hablar. Después me parece que el espacio de formación no se puede incentivar, pero no sé si se puede dar una clave de cómo es que se hace ese otro cine. No sé, la respuesta es que no pueden interactuar. Yo siento que, no sé si es que no pueden interactuar, siento que es como no hay un método, ni una verdad, ni una respuesta concreta. Eso es lo que digo, por eso pienso que cada película es un sistema, porque me parece que cada película puede imponer su sistema y eso ya es un nuevo método de producción, y otra película es un nuevo método de producción, y otra película es, ¿entendés lo que digo? Es más movible el sistema, no es un, justamente lo que digamos, por lo menos lo que yo estoy en contra es de institucionalizar algo, es de decir, es de esta manera. Bueno, entonces se los paso, ¿se entiende lo que digo? Y yo por ahí hablar más también con la posibilidad de darle herramientas a sectores de educación que no tienen las herramientas o ver audiovisual como por ahí lo que sea una cátedra de ir a estar taller de cine en un colegio en los márgenes de la ciudad, a esos darle y darle una cámara y decir ellos que vean sus propias historias. Eso es un posible camino que se podría hacer desde las instituciones para generar nuevas herramientas a nuevas personas. La verdad que no lo sé, por ahí sí, no lo sé. Es Digo, complejo, no estamos sé, hablando claro. de 16.000 estudiantes de cine Claro. y no hay 16.000 películas. No hay ni 1.600, no hay ni 160 de todo ese contingente. En realidad no es tan así. O sea, Lo yo que creo que se es- puede generar un acercamiento, pero el hecho de hacerlo realmente y dedicarle todo y endeudarte durante años y Sí. eso es para poco. Lo que sí lamentablemente. digo yo, lo poco que hace que estoy en esta universidad, una de las cosas a las que más apunto es a eso, a decir, a transmitir como esa digamos que si está la voluntad, hay posibilidades de conquistar, digamos, mundos, digamos, no mundos, no en el sentido exitista, digo, de salir, hacer una película y conquistar el mundo de los perros, el de los gatos, el de esto, el del vikingo, pero es simplemente una cuestión de, digamos, uno puede transmitir más eso, me parece, como una sensación de posibilidad y mostrar ejemplos de cómo se hizo. Y me parece que eso abre un poco, digamos, como abre posibilidades de pensar, pero lo que no hay que tratar de hacer es de cerrar como cierra la industria, como cierran los esquemas más tradicionales, que es decir, las cosas se hacen así. Justamente, por lo menos yo creo que lo que yo hago va exactamente en el camino contrario, como decir, no sé cómo se hacen las cosas. Es algo que tengo que ir viendo a medida que hago un camino, ¿entendés? Igual hay una cuestión que se facilita mucho cuando incluís sectores que ya están formados. Sector motociclista, sector músicos del conurbano. Son sectores formados que ya funcionan desde tu llegada. Y generalmente son como coproductores. Total. Yo todo el tiempo trabajo con sectores formados. Fui a Bariloche y hablé con gente que está en el Consejo Mapuche. Ya está. Ya tenés acceso a las comunidades, ¿me entendés? Hablás con sectores que estén organizados. Filmado también con, bueno, lo más extremo filmé con Piratas del Asfalto, Fantasmas de la Ruta. Se vieron a ofrecer, eran como 6 o 7 maleantes, están organizados, y muy organizados. Funcionaron perfecto, pero integrar a un sector, es bueno tener un referente dentro de ese sector, que tenga un nivel de compromiso con vos, un compromiso bien férreo, funciona muy bien. Perdón, José. Ulises, tenías una pregunta, ¿no? Sí. Yo quería ver si tenía un poco del proyecto de la realidad virtual y 360, cómo se plantea el acceso a la tecnología y cómo preparan desde lo productivo, porque también debe ser un desafío acceder desde nuestra realidad económica a ese tipo de tecnologías. Es que, ¿sabes que no es una tecnología muy cara? El cabezal es relativamente barato, ¿no? Y son 6 GoPro. Ayer hicimos una charla, o sea, Gonzalo es una persona que compró el software, el cabezal y las 6 GoPro. Pero ayer, conversando entre lo que estábamos, que éramos como 12, había ya 5 GoPro. Es la Giro 3, la que usamos nosotros. Ahora, hay un cabezal que es para 12, que es para hacer 3D. Ese cabezal no es conseguible, entonces conseguimos el plano. Lo vamos a imprimir con una fotocopiadora 3D. Ahora, sale 3.500 pesos hacerlo. Queda hecho en plástico.
Y porque, o sea, no es que es parejo, es calcular el cabezal de 6 como un diamante, una para cada lado, ¿no? Y lo interesante es que comparativamente es tecnología barata. Yo creo positivamente que se va a masificar. Y el efecto es muy de inmersión profunda. Se va a usar para cosas muy perversas, pero seguramente se va a usar para cosas muy poéticas, muy sociales. Con el tema de distribución de la... Es que ahí está el tema, es como que el Inca, por como está la cuestión, no podría entrar, porque no es proyectable, no es proyección. Claro. Y bueno, y por eso mismo, como no es proyección, hay dispositivos obviamente que... Claro, podría ser una plataforma. No se puede vender como un juego, una plataforma de juego. Claro, eso para entretenimiento sí. Planetario, Pero, Se puede vender sí. como con el sistema de comercialización del juego. Yo pregunto del tipo de espectador a... es que no está construido. Es muy difícil responder a algo que todavía no está creado. Como dijo Herzog, o sea, también le llamó a la tecnología y dijo, no hay forma de condensar la información. Todo el mundo se pregunta, pero nadie responde. Acá, a la gente con la que estamos haciendo esto, Campanella lo llamó. Lo llamó Polka. Y no le encuentran ellos la vuelta. Como para comercializarlo, como para siquiera hacer un corto de ficción. Lo que han hecho son lo típico, una mesa de 6 personas. O una habitación con 4 puertas. Sí, sí, o arte va, no sé. ¿Cómo? Beck lo hizo con un show. Bueno, en la cancha de Boca, en el No, museo, se hay hace con... 360. Que van dando vueltas Sí. por el lugar y como puedes mirar desde tu comando lo que quieras. No, pero es otro, es el Spider. No, esto es, calcular que se ha hecho con 6 Red One. Con un cabezal enorme y con 6 Red One, pero estamos en la misma, es estático. Nosotros lo que queremos hacer son 4 escenas, una es de tiroteo, que es la más heavy. Y para no perderle el gusto. Claro, y el tema está que la cámara no esté nunca estática. La resolución que le va a dar, el relato, No, la atención del espectador. hay una cuestión que al tener todo para ver, ¿por qué tenés que ver hacia donde el director quiere? ¿Cómo lo inducís? ¿Por qué lo inducís? Sí, pero si te No, y perdés la también tenés información... el sonido, por ahí también Claro. es engañoso, ponés mucho sonido, el espectador mira ese lado y lo importante estaba pasando allá. Y es algo al descubrimiento de la posibilidad. Para mí es Pero- demasiado experimental para pensarlo en términos de Claro, es que un la pregunta potencial es ustedes, espectador o es una lo que comercialización. nosotros nos preguntamos, pero lo hacemos ahora. Estamos viendo de cómo tirar una tirolesa, justamente. El tema es que la tirolesa pansea. ¿Cómo hacer para que no pansee? Estamos en eso. Pero yo te la hago la tirolesa. Con unas ventosas lo pegamos los vidrios, lo pegamos a la pared. Claro, pero si pansea, o incluir la panza en el relato. Claro. Con respecto a... ¿Cuánto pesa? No mucho. 3 kilos. No es mucho. Comparado con los 12 de la Ragua, no es mucho. Con respecto a, bueno, nosotros supongo que se hace la película acá un mes, la puedo ver con, qué sé yo, un Oculus Rift. Un Oculus, claro. Exacto. ¿Qué propuesta tienen? Porque o te ves, viste que generalmente, qué sé yo, en los videojuegos no ves para abajo, no hay nada, es como una especie de fantasma más o menos. Sí. O piensan que tenga un cuerpo, digamos, porque es como un punto de vista. Vos sabés que estábamos viendo con un casco de bicicleta, ¿no? Reducirlo en materia, porque es medio grandecito, reducirlo en o sea, minimizarlo, y ahí que tenga un agarre justamente donde plantar la cámara. Lo que descubrimos es que si hay poca distancia, vos ves una cosa rara, pues la cosa es que vos veas hombros. Entonces hay que generar con un peticito, un falso hombro, para que vea hombro, claro, pero, y que no vea la cabeza, pues si es cabeza, entonces me tenés un planteo también de O arte. sea, un petizo con hombros sin cabeza. La cabeza, no, la cabeza es la cámara. La cabeza es la cámara. Pero es raro. Y lo otro, Perdón, todo no sé si raro. estoy entendiendo bien esto de la realidad virtual, todo me vuelve un poco. O sea, pero ves los hombros, Vos los verías hipotéticamente, ves los brazos, haces así, te ves. ves un Ah. cuerpo. Pero el tema es que no puedes hacer, creo yo, no es la idea hacer una película porque se transforma en un factor repetitivo, ¿no? Y ya no tiene misterio. Entonces nosotros estamos buscando 4 escenas donde la apuesta tenga algún tipo de crisis. Y lo que ya está hecho es un bodycam. Puede ir para atrás o para adelante, entonces vos vas con el personaje. Pero lo que descubrimos también que si no tenés cuidado, la cámara hace esto. También especulamos con el dron, pero el dron se acuesta. Entonces la cámara varía, la burbuja varía violentamente.
¿no? Aparte se ve el dron. Entonces, bueno, son toda una serie y arranca, no es sinuoso. Entonces dijimos, bueno, hagamos una tirolesa con motor, le metemos un torno, estos tornos manuales, sí, pero el torno arranca con fuerza también, es violento. Y como no hay corte, tenés que bancarte el violento, el movimiento violento. Entonces lo que dijimos, hay un motor que se usa en robótica, o sale muy caro, pero lo necesitamos, y si no ponemos una persona. Todo eso en 48 horas. Claro, y conseguimos un taller de una gente muy capaz que nos dijeron, vengan, que lo que haya que armar, traen el plano y lo hacemos. Ponemos una persona, qué sé yo, es un ingeniero, está todo bien. Entonces tenemos que enseñarlo rápido porque el ofrecimiento es ahora. A ver cómo hacemos. No, estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo tan minucioso que grabamos las charlas, vamos a armar una página en 360. Una página en 360 para... Y sí, no, estamos con todo. Para mí 3 preguntas más, pero habría... Sí. No voy a... Chicos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere debatir? Tenemos 5 minutos para debatir. ¿Nadie? Pablo tiene ganas. Juan tenía ganas de hacer una pregunta. Nos quedamos charlando. Bueno, vamos acá enfrente. Juan, ¿vas a preguntar? Piedra, papel o tijera. Bueno, Bueno, dale. mi pregunta, que además estaba un poco polémica y en poco tiempo, es que lo que veo de diferencia entre los dos, entre muchas, pero una... Primero que yo soy bajísima y él altísimo. No, lo que contaba recién Campo es el tema del tiempo. Y vos también, digamos, vos decís, bueno, esta película tenemos que negociar con la realidad y llevo 3 años. Campo dice, bueno, no tenemos tiempo que esperar, hay que ocupar unos espacios y en 48 horas resolvimos todo. Si quieren, podemos hacer como cada uno... Los procesos de revelación son siempre personales. Si necesitas 3 años, claro, es según la persona, no es un patrón creativo, no. A ver, que termine así Campu la es de las pregunta. pocas personas con las que no nos peleamos nunca, No hay estamos de forma. acuerdo en todo. Así que no intentes. Ginasta tardó, ¿cuánto? 7 años en hacer La Flor. Y son 6 películas. Vamos por el séptimo año. Igual, digamos, hoy justo, bueno, ¿hay una pregunta o hablamos? Claro. No, mi pregunta ¿Vos nos querías hoy se conservar? hablaba de ocupar los espacios, que Bafisi, por ejemplo, había sido dejado de lado por los cineastas, ¿no? Y nosotros pensamos también en la escena, estamos pensando bastante en la escena local, acá, bueno, de hecho, por eso también está Charlie y demás. ¿Cómo ocupar los espacios? ¿Cómo construir una escena local, ¿no? Si se quiere. Y en eso, yo personalmente interpreto que hay una cierta clave en el tiempo. Hay, por lo menos, nosotros intentamos de institucionarlo, de normatizarlo de alguna forma, de encontrar 2 o 3 claves, y una de esas claves ha sido la premura y el tiempo. En ese sentido, Perdón, Pablo, el tema está que cuando vos te movés a una rapidez que no está prevista, no tenés freno, o sea, claro, pues no te deben venir, porque estás yendo muy rápido. Nosotros siempre nos movimos de esa manera, o sea, cuando empezaron a querer ver qué estábamos haciendo para poder frenarnos en alguna instancia, ya nos fuimos con la película. Perdón, ¿no? ¿Me entendés? Igual, No te quise callar. Pero qué grosero. Audito. Perdón. Ya que igual no te quería interrumpir. no se notó. Yo creo que la pregunta de Pablo igual tiene como algo que vos, o sea, por lo que vos decías, ¿no? Vos creas o pensás tus historias en un lugar, tomás la realidad y la representás, se podría decir, ¿no? La ponés No, adelante. ahí está el tema, La representás. No, ahí está la palabra, no es representar. Eso yo lo presento, porque los protagónicos se lo doy a la propia gente. Claro. Pero Laura tiene como un trabajo distinto que es el tiempo de investigación del lenguaje, que es algo que va descubriendo a medida que va haciendo la película. Me parece que tienen 2 impulsos que son distintos por ahí. No, que yo Perdón, también lo hago. es que eso es en La Lo hago, Mujer de los auto. Perros, no es en Ostende, la hice en 3 semanas. Claro. O sea, para mí tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando. Esas cosas las imponen las películas, y lo que sí creo que hablamos hoy en el bar con ellos es que yo me di cuenta, incluso filmé unas historias breves hace unos años con el Inca y tuve la posibilidad de trabajar en rodajes del Inca, y de hecho tuve la posibilidad de filmar y decidí no hacerlo. Digamos,
cuando vos haces una película con una estructura más cerrada, comercial, con sindicatos y qué sé yo, un poco es la guita la que comanda el tiempo de rodaje, ¿no? Como es así, porque cada minuto vale dinero. Es diferente cuando la estrategia es un poco más libre y abierta, donde puedes esperar 4 horas que el sol pegue como querés que pegue. Bueno, ahí tenés que tener paciencia y ánimo también para enfrentarte con una película. Si hay mucha gente que no lo soporta eso también, digamos, como cierta cosa de estar muchos años persiguiendo lo que decía ella, descubrimientos del lenguaje. A mí, más allá de que La mujer de los perros creo que es una película muy particular, tienden a gustarme esos procesos y evidentemente es algo que también le pasa al grupo con el que yo trabajo, como La Flor, que es una película que se está haciendo hace 7 años, y siento que le haría muy mal a estas películas meterse en un esquema más de obligaciones y más cerrado. Y no digo que las películas que se hagan así estén mal, ni que los resultados sean malos, son otros. O por ahí a veces son hasta los mismos, pero bueno, por ahí a mí me interesa más llegar a algunas cosas de esta manera, digamos. Eso. Y una cosa que vos querías preguntar de los espacios, ahí también para mí hay algo de si comanda o no el dinero, porque obviamente si vos querés hacer dinero con una película, digamos, si vos terminás una película, ¿no? Estás un montón de años filmándola, la terminás, la postproducís con tus amigos, con mucho esfuerzo, conseguís esto de acá, esto de allá, cooperativismo, qué sé yo. Sí, bueno, ahora la quiero estrenar. Entonces, el Inca impone ciertas obligaciones de estrenos en determinadas salas y si la película le va mal a la semana la levantan y la película murió, ¿sí? Entonces, que eso para mí es un problema, porque el Inca tendría que poder dejar de elegir hasta si querés estrenar en televisión o una vez por semana en un lugar, porque si no las películas tienden a la muerte. Cuando vos trabajás de manera completamente libre y no tenés que devolverle dinero a alguien o digamos, no tenés que forzar esa película a que traiga personas, a que traiga espectadores y tener una taquilla y querer formar parte del Día del Cine Nacional. Cuando vos no tenés esa presión, podés estrenar de maneras tan particulares como tu sistema para hacer tu sistema de rodaje. O sea, podés decir, voy a estrenar una por semana en tal lugar, voy a estrenar solo en el interior del país, o voy a, digamos, obviamente siempre un festival es un buen lanzamiento para presentar por primera vez tu película, pero es cuestión de inventarse una estrategia, es casi como inventar un evento, ¿no? Y pensar qué es lo que a la película le viene mejor. Una película como Historias Extraordinarias, que dura 4 horas, no era una película para pasar de lunes a domingo 3 veces en el Hoyts compitiendo con el Hombre Araña. Era una película que tenía que ir los domingos. Fue al Malva porque en ese momento era la única sala que había, más o menos. Después, bueno, se empezaron a abrir algunas otras, tampoco hay muchas, ¿entendés? Pero digo, me parece que hay que pensar la exhibición de las películas de manera tan específica y particular y, como dice mi amigo Ginás, como rienda corta. Hay que tener control sobre cómo uno decide comunicar y mostrar esa película, para que la película no muera a la semana, digamos. ¿Se entiende? Perdón, tenía una pregunta. Sí, yo quiero preguntar algo desde hace un año. Desde el FRIC. Sí, desde el FRIC. No. Por lo que recuerdo, ese día también había como toda una conmoción porque La mujer de los perros había sido de manera independiente y todas las preguntas que te hacían a vos eran relacionadas con eso, que en sí también es un poco lo que nos interpela, por lo menos por su forma particular de trabajar. Pero en sí me parece que lo que quedan son las películas y me parece que para que las películas no mueran, las películas tienen que tener algo que va más allá de todo eso, que no lo considero tan importante como eso. Lo que te quería preguntar era, hace un año que vi la película, no tengo tan fresco, no la pude encontrar en internet para ver. Está bien, bueno. Pensé que ya estaba pirateada. No, me hubiese gustado verlo. Bueno, ahora se reestrena en el Gomón. Lo que te quería preguntar era que si podés contar un poco como cuál era tu intención, de qué te valiste para construir ese personaje, que me pareció un personaje muy enigmático, con me acuerdo de una gestualidad muy particular entre una
si los alumnos míos, que es horrible decir los alumnos míos, bueno, la gente que cursa conmigo o cursó conmigo, yo siempre trato de esa idea de qué hay detrás de, o como tratar de encontrar la fibra y la motivación de las cosas, me parece como medio falaz, digamos, porque digo, esa película empezó en la nada, empezó siendo más que nada una o varias grandes preguntas que fueron disparando otras preguntas y que cuando creía que encontraba una respuesta aparecía otra pregunta. No hay una idea que yo diga, es una película sobre el despojo. No sé, no, ¿entendés? Como que hay algo de, para mí, los procedimientos, que de hecho lo recomiendo mucho en el trabajo en clase, y si no es así, lo voy a empezar a hacer, como de no querer saber antes de que exista el objeto, un poco lo mismo que decía Eloy, ¿qué es esa película o qué es ese objeto? ¿Entendés? Como me parece que el trabajo y las preguntas y el recorrido y los procesos son los que en todo caso más adelante van a establecer posibles ideas concretas sobre la película. ¿Se entiende lo que me seguís más o menos hasta acá? Entonces, yo, por ejemplo, la película se estrenó hace un año, va a ser un año, y desde que se empezó la película en enero de 2012 al día de hoy, mis ideas sobre la película y hasta la motivación de la película fue cambiando, y de hecho mientras la hacía fue cambiando. Arrancó siendo un proyecto muy encarnado en Verónica, que era la que vivía con los perros y que tenía ganas de hacer una película con una temática así, con un personaje que viviera de esta forma. Digamos, arrancó siendo como una cosa más así general, y para mí se terminó volviendo, eso, como un camino de eterna pregunta y no respuesta. Y ese camino, obviamente puedo hablar de un montón de capas de la película, y podemos hablar de un montón de cuestiones de qué hay detrás de esa película, pero me parece un poco más interesante esto que te estoy diciendo, porque, o lo siento más cercano, porque creo que es una pequeña metáfora, o la película es una pequeña metáfora de esto, porque como cierta dificultad para encontrar una sola definición sobre las cosas, o un solo concepto, o una sola opinión sobre las cosas. Y de hecho, este personaje, la mujer de los perros, es un personaje que se mueve constantemente y que nunca terminás de entender bien quién es, y por eso no tiene voz, porque si vos le pones una voz, entonces vos podés llegar a decir, es de clase media y se volvió loca. Hay un montón de informaciones y elipsis y omisiones que tienen que ver justamente con que la película no pueda dar grandes respuestas, y que en todo caso pueda ser un juego más de intercambio, ¿no? Y de ida y vuelta. Y yo hoy día veo la película y las preguntas y los intercambios son diferentes a los que tenía cuando estaba postproduciendo la película. ¿Se entiende lo que digo? Para mí hay algo del sistema que esconde la película que tiene más que ver con eso, ¿sí? Como con no poder cerrarla en un punto. Después, digo, hay miles de capas que podríamos hablar específicamente, que tiene que ver con un personaje viviendo en soledad, que tiene que ver con un personaje en relación con la naturaleza, que tiene que ver como con cierta fábula de un personaje que vive sin dinero, lo cual digamos, ese es como otro gran, para mí, aspecto de la película, que es que la película no es realista, no es una película sobre la pobreza, y trabaja con materiales que uno ve y dice, esto es parte del imaginario que uno podría relacionar con la pobreza, ¿no? Entonces, salir de ahí trabajando con materiales tan riesgosos, con basura, con el hambre, con un montón de factores que uno relaciona con la pobreza, salir de ahí fue un gran trabajo, y fue un trabajo de 3 años. Como tratar de decir, bueno, que todo el tiempo vuelva a ser una fábula. ¿Y por qué? Porque otro de los grandes motores para mí de la película era trabajar con esas texturas y que no fuera una película como podría ser, digamos, sí, hasta los festivales esperarían que fuera una película miserabilista, por ejemplo,
una película sobre el hambre, con qué mal que viven en Argentina y no sé qué. Y entonces en todo momento era ver cómo esquivar eso, porque a mí me parecía un poco hasta inmoral también ponerme a hacer una película sobre la pobreza yo, que es una cosa mucho peor que cómo vive este personaje, ¿se entiende? Como que para mí hay algo de eso que, digamos, y del trabajo con la realidad, de tocar la realidad y de no opinarla o no estar haciendo una película de denuncia, que fue como otro de los, digamos, de los hilos conductores de ese proceso. Después, si cada uno quiere interpretar lo que se le da la gana, que lo haga, digo, eso es como... Pero para mí, como es esto que te digo, de la pregunta constante y de salir de esas convenciones que tienen que ver con la marginalidad, fueron como dos grandes pilares para hacer la película, digamos. ¿Entiendes?